soy Oscar La Sierra y os presentaré las especificaciones de este proyecto, el T9, donde tenemos que diseñar un One Digit BCD Alert. Y para hacer lo siguiente, pues primero tenemos el símbolo del chip con las diferentes entradas o inputs, C-in, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2 y B3. Luego a continuación os enseñaré la truth table con respectivas entradas y salidas, la función que hace cada uno. Y luego a continuación tenemos los outputs, que son el error, el S3, S2, S1, S0 y el code. Entonces, tanto los inputs como los outputs los hemos de conectar al chip ATmega 8535, y para hacer lo siguiente tenemos que conectar las entradas a los respectivos puertos. Por ejemplo, el CIN iría al RB2 según las especificaciones del proyecto, el A0 iría al RA4 y así pues con los siguientes inputs. Y con los outputs igual, definimos las salidas de los respectivos outputs. Para el error, por ejemplo, sería el RA2, para el ST sería el RC6, para el code sería el RC2 y etc. Aquí tenéis un ejemplo de truth table, ¿no? Donde se ven los inputs de in, A y B puestos en hexadecimal, y luego aquí vemos los outputs también puestos en hexadecimal. Entonces, para empezar, hemos tomado C-in como valor 1, A como valor 9 y B como valor 9. Sabemos que estos valores pueden ir de 0 a F, ¿no? Es decir, 0 sería igual 0, 0, 0, 0, a F, que lo máximo sería 1, 1, 1, 1. Entonces, si hacemos la suma, siguiendo esta fórmula de aquí, obtenemos que C-in es 1, A es 9, B es 9, por lo tanto nos dará 18 más 1, 19, y aquí entonces tenemos la S el 9 y el Cout el 1. Entonces, si esto lo juntamos, nos da el resultado, que es 19. Lo que pasa es que como no podemos expresarlo en unidades y decenas, hemos decidido separarlo. Es decir, el carry out representa las decenas y el AS a las unidades. Entonces, como es un valor asequible, es un valor que se puede llegar a él, entonces ponemos un error 0, que el programa será capaz de calcularlo. Luego hacemos lo mismo con un C-in igual a 0, entonces sería sumar el 3 más el 4, esto daría un 7, entonces el carry out es 0 porque no tenemos ninguna decena, y la S es 7, y el error otra vez es 0. Pero ¿qué pasa si cogemos un valor que es más grande que 9? Es decir, si cogemos una letra. Entonces, si cogemos un valor que es más grande que 9, como por ejemplo F, como es el caso este de aquí, entonces podemos observar el carry-in es 1, que ya veremos que no da igual, luego vemos que la A es una F, que equivaldría a esto de aquí, y luego tenemos que la B es un 3, que realmente nos da igual si ya nos pasamos con un número. Entonces el Cout es 0, la S es 0 y directamente error. Esto ya lo veremos más adelante en el en el planning, que si hay error nos da exactamente igual que Cout sea un... Es decir, no nos da exactamente igual, es decir, el Cout ya pondrá un 0, la S ya pondrá un 0, y aquí el programa le da exactamente igual que aquí tengas un 1 y aquí tengas un 3, porque a la que te pases con 1 ya se acabó, ya se otra el error. Y bueno, eso es todo. A continuación voy a seguir con la presentación del planning de nuestro proyecto P9. Y bueno, principalmente mi intención es organizar el código que haremos posteriormente en el development. Y bueno, para esto hemos hecho una especie de pasos a seguir, ¿no? Que sería primero de todo crear el init system, que es lo que iniciará el programa. Bueno, primero de todo decir que si no se hace un clear delivery preset no se inicia el programa. Entonces, una vez iniciado, pasamos al init system. Una vez en el init system creado y definido, el programa pasará a read inputs, leyendo los inputs, luego pasará a truth table, y luego de aquí pasará a write outputs, que es donde se escriben los outputs generados por la truth table. Entonces, una vez en write outputs, aquí se generará un loop que volverá a read inputs. ¿Esto por qué se hace? Porque, por ejemplo, cuando cambiamos un valor, ya se verá en el test, el programa tiene guardado el primer valor que se le ha dado, entonces cuando se cambia, hará todo este seguido de operaciones, llegará aquí y volverá a empezar. Así seguirá actualizando los valores.
Vale, y a continuación os presento también las variables que se utilizarán en el C-code, en el C, en el lenguaje C. Y bueno, estas serían principalmente el CIN, el value y el value para los inputs, y luego para los outputs el value count, el BCD unit y el error. Bueno, aquí principalmente os enumero cómo estarían colocadas en los puertos, 0, 0, 0, 0 y al final el CIN. Si os fijáis, las variables siempre se corren hacia la derecha, ocupando el máximo espacio, el mínimo espacio posible. Es decir, el CIN, si a lo mejor en el puerto de entrada lo hemos definido, yo que sé, en el puerto 5, pues aquí lo correríamos hasta el final, que luego ya uno de mis compañeros os explicará cómo se hace lo comentado. Y para los outputs igual. Y bueno, aquí principalmente he puesto que los inputs serán leídos por el read inputs y luego los outputs serán generados por la truth table y serán pasados al write outputs, que será la función que se encargará de escribir los outputs. Andrés, y esta vez voy a explicar el init system y más tarde el read inputs de la descripción de las funciones. El init system nos sirve para poder inicializar qué puertos vamos a utilizar como entrada y salida. Empezamos por el puerto A y vemos aquí los 8 bytes, el byte que está compuesto por 8 bits, y vemos cuáles van a ser las entradas y las salidas que estaban previamente definidas en Dixit, bueno, en las especificaciones que nos daban. Podemos comprobar que el A3 y el A2 son entradas que irán al bit 3 y 4 del puerto A, así que en el DDRA, que nos va a permitir saber cuáles son entradas y salidas, lo vamos a poner de esta manera, 0B siempre para empezar, y estos bits son los que nos van a decir cuáles son entradas y salidas. Vemos aquí, los 0 son inputs y el 1 es un output. En este caso, solo nos interesan que estos tres valores, bueno, en concreto estos dos valores, sean siempre inputs y que este sea un output. Así que estos valores, el 3 y el 4, van a ser siempre un 0 y el 2 va a ser siempre un 1 y los otros no nos interesan. Pero normalmente nos han aconsejado que lo pongamos siempre como outputs, para que no haya ningún problema. Lo mismo hemos hecho con los diferentes puertos. Podemos ver aquí las diferentes entradas, CIN, A1 y A0, y su DDR. En este caso, solo nos importan los tres primeros bits, que son los que vamos a poner a 0 y los demás a 1. Continuamos con el puerto C. Tenemos aquí, en este caso ya tenemos las salidas, que pueden ser el S2 y el S3, que están en los últimos bits, por eso los tenemos a 1. Luego tenemos otra salida que es out, que también la tenemos a 1, y la entrada que es el B1, que está en el bit 1, que debe ser 0, y las demás no nos interesan, así que las dejamos a 1. Lo mismo pasa con el puerto D. En este caso, en los últimos bits, como podemos ver en el DDR, están puestos como inputs, el B0 también está puesto como inputs, S0 y S1, vemos aquí los dos bits a 1 y los demás no nos interesan, así que los dejamos a 0. Explicaré los read inputs. Como podemos ver, lo primero que vamos a hacer es indicar los diferentes valores que vamos a leer. Vamos a indicar si los valores superan 9, que es el número máximo en BCD que se puede contar, bueno, que se puede sumar en este caso. Y dependiendo de si es mayor o no, dará error 0, 1 y acá, ¿no? Para el valor CIN, primero vamos a leer el puerto B, vamos a enmascarar el bit 2 y luego vamos a desplazar a la derecha 2 bits. Esto es necesario para poder dejar el valor, en este caso CIN, justo como queríamos y como hemos explicado previamente. Lo mismo pasa con el valor A. Leemos el puerto A, enmascaramos el bit 3 y 4, lo desplazamos a la derecha un bit, luego leemos el puerto B, enmascaramos el 1 y el 0 y luego simplemente ponemos value A y hacemos un OR de los diferentes resultados que hemos recogido antes. En este caso data in 1 y data in. Y ya tendríamos el valor A. Para el valor B lo mismo, leemos el puerto D, enmascaramos en los bits 7 y 6, los desplazamos a la derecha 4 bits, volvemos a leer el puerto D, enmascaramos el bit 3, desplazamos otra vez a la derecha 3 bits, leemos el puerto C, enmascaramos el primer bit, este no hace falta desplazarlo porque ya está en la posición que queremos, y hacemos lo mismo que antes, hacemos un orden de los diferentes resultados que nos ha dado y conseguimos el valor de D. Y esto ya. Hola, soy Carlos Moral y voy a proceder a comentar la parte correspondiente a la transacción de la truth table analizada por Oscar a la parte de programación en C a través de un state diagram. Básicamente, la parte más importante es analizar si el valor de A o valor de B es mayor a 9, que en ese caso no podíamos operar
y forzaríamos a que error fuera igual a 1 y pondríamos el valor de BC unit, que sería el de la suma, y el valor de carry out a 0, y el programa pasaría a finalizar. En el caso contrario, si no lo fuera, error fijaríamos a 0 y haríamos la suma binaria como especificaba la TrueTable, en la cual cogeríamos el valor de value A más value B más value carry in. Pero aquí tenemos también dos posibles casos. Una, que la suma de estos valores sea menor que 9, con lo cual simplemente mostraríamos que el valor de BCD unit sería directamente la suma binaria y, bueno, y el valor de carry out, como no tendríamos, esta función no realizaría nada. Y en el caso de que la suma binaria fuera mayor a 9, sí que tendríamos que la variable binsum sumarle un factor 6 para así desplazar el carry out al bit 5 para poder mostrarlo. Entonces el value BCD unit igualmente mostraría binsum, pero haríamos el value carry out sería cogeríamos la variable binsum y le haríamos un OR con un bit en el quinto, un 1 en el quinto bit para poder así limpiar carry out y tener carry out y finalizaría el programa. Y después de comentar la TrueTable, vamos a especificar cómo funciona byte outputs. Básicamente tenemos el value error, que lo tenemos representado en la parte del bit primero, y a nosotros nos interesa desplazarlo, previamente enmascararlo con una función AND, todo a ceros, para limpiar cualquier posible ruido, y un 1 en el bit donde tenemos error. Y después desplazarlo 2 bits hacia la izquierda, porque realmente es donde queremos mostrar error según nuestras especificaciones, en el puerto RA2, el bit 2. Y con el value del carry out igual. Nosotros hemos especificado en el programa escrito en C que carry out lo tenemos en el bit más a la derecha posible. Haríamos otra vez una máscara con todos los bits a cero, excepto el de la posición que nos interesa, y volveríamos a desplazar otra vez carry out dos posiciones para mostrarlo en el puerto de RC2, que es en el que nos verifica el proyecto. Y para el value BSD unit tenemos que hacerlo en dos fases. Nosotros tenemos especificado BSD unit en la posición desde izquierda a derecha, S3, S2, S1, S0, y tenemos que estar especificado de mostrarlo en puertos diferentes, con lo cual cogeríamos los valores S3 y S2, luego aplicaremos una máscara con todos los valores a cero excepto de las posiciones ocupadas por S3 y S2, y desplazaremos 4 bits a la izquierda de tal forma que los mostraríamos en el RC7 y el RC6. Y con el puerto D haríamos lo mismo, que es previamente mascaríamos con una AND con los bits todos a ceros y 1 en las posiciones S1 y S0, y no haría falta desplazarlo porque los tenemos que mostrar en la posición RD1 y RD0. Tras el planning vamos a proceder a hacer un análisis en el develop and testing del código hecho. Aquí podemos ver cómo tenemos las funciones especificadas anteriormente: init system, read input, TrueTable, write outputs, las variables intermedias que hemos definido como char, y aquí tenemos el programa principal, el main, en la cual tenemos el bucle comentado con el init system y las funciones de read input, TrueTable y write output dentro de un bucle. Y básicamente en el init system, lo que ha comentado Andrés en el planning, inicializamos a 0 y le especificamos las posiciones de memoria de todos los puertos según especificaciones de proyecto. En read inputs, estos son todas las operaciones con variables intermedias del data in 1 y data in 2, con las lecturas de puerto, máscaras y desplazamientos de bits. Y después también el OR con los diferentes data ins para concatenarlo y guardarlo en los diferentes values. Y todo esto con value A, value B y carry in. Después pasaríamos a la función de TrueTable, donde es el flowchart comentado anteriormente, donde se evalúa si hay error y si el value BCD unit supera 9, aplicamos la corrección sumándole 6. Y finalmente encontraríamos el write output, donde hemos comentado que desplazaremos value error. El value BCD unit también se separaría en dos partes. Y ahora procederíamos a analizar en Proteus con el watch window las diferentes casuísticas especificadas en la TrueTable. Ejecutaríamos el programa y pondríamos los valores en el carry in igual a 0, value A le pondríamos un 3, que serían estos de aquí, y verificaríamos como value A vale 3, y el value B le pondríamos un 8, que es directamente este bit, que lo veríamos aquí. Entonces la salida tiene que ser un 11 ya que supera 10, con lo cual se activaría la luz de carry out, que representa un 1, y un 1 en la salida, que es la parte de las unidades, y el error, como vemos, pues tiene que estar a 0.
Después vamos a probar otra casuística en la cual tenemos el carry in igual a 1, ponemos el value a 9 y haríamos lo mismo para el value b, lo pondríamos a 9. Y veríamos como 9 más 1 serían 19, que lo mostraría como un 1 en el carry out y un 9 en el BCD unit, y error a 0 porque la operación no da ningún tipo de error. Y después vamos a hacer otra operación en la cual no se active el carry out, que es que no supere el valor 9, con lo cual pondríamos el valor a 3 y el valor de b a 4. Y veríamos como 3 más 4 sería un 7 en la salida, con el carry out a 0 y error a 0. Y ahora vamos a ver cómo si ponemos un valor mayor a 9, tanto en A como en B, vamos a aplicarle 8 más 2 sería A, y directamente nos saltaría error, con lo cual no haría falta ni clicar carry in ni B, lo omite directamente, fuerza el error igual a 1. Y pasaría lo mismo con el value B. Si ponemos un valor, por ejemplo, C, que sería 8 más 4, 12, directamente saltaría la luz de error y veríamos como carry out y la S directamente no se encienden. Y esto sería el análisis total del development test. Perdonad por la duración del vídeo. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que os haya servido de utilidad. Esta actividad nos ha parecido muy positiva.